En las historias de esta noche, 6 pesadillas atraviesan los muros de lo cotidiano. Una mujer cree que su ex la acosa, pero encuentra a un hombre escondido tras el espejo del baño. Un padre recuerda la noche en que un extraño permaneció en silencio en su cocina. Un amigo muerto envía cartas desde el más allá. Un centro comercial atrapa a un explorador en un laberinto de maniquíes vivientes. Un autoestopista le quita la ansiedad a un hombre, pero lo deja moribundo. Y la leyenda de un asesino que caza asesinos se filtra de internet a la vida real. 6 historias de obsesión, intrusión y horrores que nunca se quedan donde deben estar. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. 1. Pensé que mi ex me estaba acosando, pero era algo detrás del espejo de mi baño. Nadie creyó lo que estoy a punto de contaros, hasta que fue casi demasiado tarde. Incluso ahora, mientras escribo esto, no creo estar a salvo. Lo que me pasó a mí podría pasarle a cualquiera, y lo entenderéis cuando conozcáis toda la historia. Todo empezó cuando me mudé a ese apartamento. No era gran cosa, pero había visto días mejores. De eso no hay duda. Pintura envejecida, manchas de origen desconocido en la alfombra y el ciempiés ocasional, correteando por el suelo de la cocina, eran solo algunos de los problemas del lugar. El casero dijo que era principalmente tranquilo, y no se equivocaba. Los vecinos iban a lo suyo, excepto Mordecai del 2B. Podía alargar un «qué buen tiempo hace» hasta convertirlo en una conversación de 30 minutos. Pero, a pesar de todo, era un hogar para Piper y para mí. Ella es mi mejor amiga, mitad pastor alemán, toda sombra, el único otro latido en mi vida. Después de la universidad, cada día era una prueba para ver si era capaz de estirar lo poco que quedaba de mis ahorros. Nos mudamos sin nada más que un colchón, una cafetera moribunda y una caja con cosas, varias de mis días de estudiante. Era un nuevo comienzo, y mi única distracción era la búsqueda de empleo. Me quedaba en casa, mordisqueando capuchones de bolígrafos, todo mientras me decía a mí misma que estaba ahorrando dinero, viviendo de sopa enlatada y correos de rechazo, pero por muy aburrido que fuera, era más seguro así. Después de mi último novio, bueno, digamos que he tenido suficiente de hombres por un tiempo, solía enviarme mensajes, no del tipo que hace que tu corazón palpite de emoción, sino del que lo detiene. Intento no pensar demasiado en ello estos días. Durante la primera semana, todo pareció casi normal. Estaba empezando a reconstruir lentamente mi vida postuniversitaria, hasta que empezaron a aparecer las notas. Al principio, pensé que las había escrito yo, y lo había olvidado. Una nota adhesiva en mi almohada, con los bordes curvados, como si llevara allí un tiempo. No llores así. No suenas como tú. Inténtalo de nuevo. Otra, metida en mi cajón de los calcetines. Esta noche, ponte la camiseta azul, la que te hace parecer más dulce. Luego llegaron las Polaroids, fotos mías, lavándome los dientes, preparando el desayuno, durmiendo. Cada una estaba perfectamente encuadrada, con fecha y hora, e imposiblemente espontáneas. El grano era grueso, los colores, enfermizos y amarillentos, olían ligeramente a moho y a productos químicos viejos, como si hubieran sido reveladas en algún cuarto oscuro de un sótano húmedo.
Cuando sostuve una, Piper gruñó, un sonido que nunca le había oído antes, bajo y largo, hasta que se desvaneció en un gemido. Pateaba la foto como si contuviera algo nauseabundo. Aún así, intenté ignorarlo. Me dije que alguien me estaba gastando una broma pesada, hasta que las notas se volvieron más personales. Estás preciosa cuando lloras. Deja de llevar el pelo recogido. Me gusta suelto. Cada vez se te da mejor decir las frases. ¿Las frases? ¿Qué frases? Empecé a preguntarme si, después de todo, era mi ex. Él sabía cuánto me gustaba esa camiseta azul, la forma en que lloraba cuando estaba realmente abrumada, el tipo de llanto que no quieres que nadie conozca. Solía acusarme siempre de montar un numerito cuando mostraba mis emociones como antes. Esa nota en la almohada parecía algo que él diría. Esa noche volví a comprobar la orden de alejamiento. Seguía activa, pero era inútil. Estaba tan extrañada por estos sucesos que se lo conté todo al casero. Le dije que alguien había estado dentro de mi apartamento. Me preguntó si había cerrado la puerta con llave. Cuando le dije que sí, se encogió de hombros, como si le estuviera haciendo perder el tiempo. Probablemente solo estés nerviosa por estar en un sitio nuevo. El cerebro puede ser caprichoso e inventarse cosas cuando está bajo mucho estrés. Cuando fui a la policía, de alguna manera, fueron aún peores. Sugirieron que todo era una broma, un vecino con mal sentido del humor o un admirador secreto. Incluso cuando mencioné a mi ex, incluso cuando les supliqué que lo investigaran, dijeron que no había pruebas suficientes para emprender tal acción. Su consejo: si no te sientes segura, quizás deberías mudarte a otra parte de la ciudad. No podía. No tenía más remedio que volver a casa. Pensé en llamar a mi hermana, o incluso a mi amiga Jay. Pedimos el contacto el año pasado. Ella cogería el teléfono si la llamaba. Pero, ¿qué le diría? Oye, alguien me está dejando notas que suenan como mi ex y enviándome Polaroids mías durmiendo. ¿Puedo quedarme en tu sofá? Ya me había apoyado demasiado en la gente durante la universidad. Sin dinero para romper mi contrato de alquiler, esta era mi carga. Además, ¿y si lo llevaba conmigo? Me dije que tendría más cuidado. A la mañana siguiente, encontré una nota pegada al espejo del baño. Las soplones no son buenas esposas. Lo sabían, pero ¿cómo? ¿Cómo sabían que había ido a la policía? Después de eso, noté algo extraño en el espejo. A veces, incluso horas después de mi ducha, seguía empañado, como si alguien se hubiera acercado mucho y hubiera echado el aliento. Peor era el olor que se filtraba de las paredes. Era un olor empalagoso y acre que flotaba en el aire, como a plástico quemado y vinagre. Luego vinieron los sonidos cuando me acostaba en la cama por la noche. Clic. No era el edificio, no era mi teléfono, era el inconfundible sonido del obturador de una cámara. Piper también lo oyó. Se puso rígida a los pies de la cama, con el pelo erizado. Su gruñido retumbaba en su pecho hasta que se convirtió en un gemido nervioso. Gimoteó en la puerta del baño, indicando que algo iba mal. Salí rápidamente de la cama, encendí las luces y seguí el ruido. Pegué la oreja al espejo del baño. Clic. Y luego, silencio. Días después, apareció una grieta finísima en la esquina inferior izquierda.
del espejo del baño. No era una rotura limpia. Era como si algo detrás intentara abrirse paso. Apoyé la linterna de mi móvil contra ella y no vi aislamiento ni pladur, sino un hueco vacío, un espacio negro y desocupado más allá del cristal. Poco después de esto fue cuando empecé a recibir los regalos. Una pulsera de dijes que perdí en la secundaria, un paquete de chicles descatalogados que me encantaban. Y luego, lo más inquietante, un globo de nieve que estaba segura de que se había quemado en el incendio de la casa de mi abuela hacía muchos años. No eran solo recuerdos, eran memorias, quien quiera que fuese. No solo me estaba observando, me conocía. Empecé a grabar notas de voz para intentar asimilar las cosas. Hablaba sola y escribía en un diario los acontecimientos del día, y durante un tiempo ayudó. Hasta que un día reproduje una y escuché un clip de 2 minutos que no recordaba haber grabado. Al principio, una respiración suave, luego suspiros y toses que dieron paso a sollozos. La voz de un hombre, suave y persuasiva. No, no, así no. Se dice, tengo miedo, de esta manera. Luego, mi propia voz, temblorosa, rota, tengo miedo. La voz del hombre volvió en un susurro áspero. Solo quiero que me correspondas. Me sentí enferma del estómago al descubrir que ahora había una voz para los extraños sucesos dentro de mi apartamento. Piper gimoteó y se escondió debajo del sofá, negándose a salir durante horas. Esa noche dormí con un martillo al lado de mi cama. Todo llegó a un punto crítico alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba sentada en la oscuridad, abrazando mis rodillas, con el corazón acelerado, mientras escuchaba el chasquido del radiador. Entonces, un largo y chirriante arrastre, como metal siendo arrastrado sobre piedra. Algo raspaba a lo largo del pladur en el baño. Lento, deliberado. Toc. Agarré el martillo de mi cama y me deslicé hacia el baño en silencio. Piper arañó la puerta mientras la cerraba detrás de mí. Buena chica, susurré a través de la rendija de abajo. Me paré frente al espejo. Silencio. Los ruidos habían cesado por completo. Respiré aliviada. Pero cuando iba a irme, un dedo pálido se deslizó hacia adelante a través de la grieta del cristal. Jadeé de horror mientras lo veía retorcerse y retirarse. Semanas de paranoia se rompieron mientras golpeaba el martillo una y otra vez. El espejo explotó y los cristales llovieron sobre las baldosas. Detrás había un espacio angosto, mohoso y con olor a tierra podrida. Y agachado dentro, ahí estaba él. Su piel pálida brillaba con un lustre húmedo, resbaladiza por el sudor, como si se hubiera estado marinando en la oscuridad. Tenía las rodillas encogidas, con una cámara colgando lánguidamente de su cuello. Docenas de fotos cubrían las paredes detrás de él. Fotos mías. Sus labios agrietados se curvaron en una sonrisa asquerosa, mientras decía con deleite, «Has roto el escenario. No se suponía que rompieras el escenario». Luego, imitando mi voz, «¿No lo ves? Esta era nuestra parte favorita». «¿Has estado aquí todo este tiempo?», pregunté, mi voz temblando de rabia e incredulidad. Asintió lentamente, con ojos grandes y sin miedo. «Se está a gusto aquí, y tú eres tan fácil de observar.
Levanté el martillo con manos temblorosas, haciendo lo posible por parecer intimidante. Tienes que irte. ¿Por qué me iría? Eres mi cosa favorita. Habló con una infatuación siniestra. Me adentré tropezando en el túnel y lancé un golpe a ciegas. Me agarró la muñeca, sus dedos fríos, envolviendo mi piel como alambre. Pateé al hombre repetidamente y logré liberarme, lo que me permitió retorcerme por el espacio angosto. El flash de su cámara iluminó el túnel y por un segundo lo vi todo. Las Polaroids clavadas en las paredes como trofeos, los cables, las rejillas de ventilación que daban a cada habitación. Gateé más rápido. La humedad mugrienta y viciada del aire sabía ligeramente a cobre bajo mi lengua. Di que me necesitas, Sisio, mientras intentaba alcanzar mi pie. No, escupí mientras continuaba por el espacio angosto, con el corazón latiéndome en los oídos. Mal, su voz se quebró de ira. Esa no es tu frase. Doblé una esquina y luego otra. El túnel se bifurcaba, izquierda o derecha, no lo sabía. Me lancé hacia el túnel de la izquierda, con el pecho ardiendo, mientras intentaba mantener mi respiración superficial. Se escabullía en la oscuridad detrás de mí, su risa resonando en el túnel. La risa no sonaba humana, sonaba ensayada. Y entonces, otro destello de luz de su cámara. El flash me obligó a cerrar los ojos con fuerza. Mi agarre sobre el martillo se aflojó y cayó de mi mano con un clan metálico. Estaba desorientada, perdida, sin saber dónde estaba. Cuando recuperé el sentido, me di cuenta de que había llegado a un callejón sin salida. Apareció lentamente, con la cámara en alto, y esa sonrisa horrible regresó. Ahí estás, respiró, y el hedor me golpeó, como a pilas viejas y bilis. Mientras continuaba hacia mí, me lancé desesperadamente a por el martillo, que todavía estaba a mi alcance. Intentó detenerme, pero lo bajé con toda mi fuerza. Impactó con un crujido repugnante contra su clavícula. Gritó de agonía y retrocedió tambaleándose. Rápidamente pasé gateando junto a él y doblé una esquina, golpeándome el hombro contra la pared mientras giraba en la oscuridad. Después de atravesar frenéticamente la oscuridad con los codos y las manos raspados durante lo que pareció una eternidad, finalmente salí de la pared y me encontré de nuevo en mi baño. Piper ladraba salvajemente mientras cogía mi teléfono y empezaba a marcar el 911 con dedos temblorosos. Apreté el teléfono mientras sonaba y Piper y yo huimos al apartamento de un vecino. La policía no tardó mucho en llegar para investigar la escena. Con sus armas desenfundadas, encontraron el agujero y lo que había dentro: un saco de dormir improvisado, cajas de fideos instantáneos y cientos de Polaroids. Eran solo algunos de los objetos encontrados, pero no lo encontraron a él. Dijeron que seguirían buscando y que no podría haber ido muy lejos. Pero yo sabía que no era así. Nunca había estado lejos. Siempre había estado a solo unos centímetros. Me mudé 3 semanas después. Con la ayuda de mis amigos y familiares, pude permitirme un nuevo apartamento. Me costó todo mi ser pedirlo. Pensé que había quemado esos puentes, pero respondieron. Sin dudarlo, el nuevo apartamento era luminoso y estéril, sin manchas en el suelo, ni grietas en el espejo, solo superficies lisas y pasillos silenciosos.
El ligero olor a pintura blanca y alfombra nueva lo hacía sentir como el tipo de lugar donde nunca había pasado nada malo. Se sentía como un botón de reinicio, como si quizás aquí, por fin, pudiera respirar. Piper se acurrucó a mis pies de nuevo y me dije a mí misma que por fin estaba a salvo. Pero anoche, Piper gruñó. 2. La noche que un hombre estaba de pie en nuestra cocina. Esta no es mi historia, es la de mi padre. Me la contó hace años y nunca la he olvidado. Dijo que ocurrió unos años antes de que yo naciera. Él y mi madre acababan de casarse y vivían juntos por primera vez. La casa estaba en el campo, lejos de cualquier vecino. Se sentía privada, pero también solitaria. Tenía muchas ventanas de cristal, y mi padre siempre dijo que eso fue importante más tarde. Una noche, mi padre se despertó con sed. Mi madre seguía dormida, así que se levantó en silencio y caminó por el pasillo hasta la cocina. No quería despertarla. Cuando dobló la esquina para entrar en la cocina, vio a un hombre de pie allí, vestido de negro, completamente inmóvil, justo en medio de la habitación. Mi padre se quedó helado. Me dijo que ni siquiera podía pensar. Solo se quedó mirando por un segundo antes de que el miedo se apoderara de él. Entonces gritó tan fuerte como pudo. El hombre salió corriendo por la puerta. Sin pensar, mi padre corrió tras él hacia la hierba alta de fuera, gritándole que se detuviera. Dice que la hierba estaba húmeda y fría, pero apenas se dio cuenta. Todo lo que podía pensar era en alejar a ese hombre de la casa. Entonces oyó un disparo. Mi padre dice que el sonido rasgó la noche. El hombre tenía una pistola y disparó al aire. Fue entonces cuando mi padre se dio cuenta de lo grave que era la situación. Dejó de perseguirlo y volvió corriendo adentro. Cuando regresó, mi madre estaba despierta, llorando y preguntando qué había pasado. Mi padre intentó explicárselo, pero se había quedado sin voz de tanto gritar. Mi madre llamó a la policía. Un coche patrulla llegó poco después, y como mi padre apenas podía hablar, mi madre tuvo que contárselo todo a la gente. El agente dijo que mantendrían un coche vigilando la casa durante un tiempo. Durante las siguientes noches, mi padre apenas durmió. El coche patrulla aparecía a veces, pero la mayor parte del tiempo, el agente de servicio estaba dormido. Mi padre no podía relajarse. Se quedaba despierto él mismo, sentado en medio del salón, con un bate de béisbol, observando las paredes de cristal, convencido de que el hombre podía estar ahí fuera, observándolo. Dijo que sentía que cada sombra era alguien de pie allí, esperando. Incluso durante el día, mi padre dice que se sentía en vilo. Cada crujido del suelo, cada movimiento en el exterior, le hacía sobresaltarse. No se sintió seguro hasta que se mudaron. Pero incluso entonces, dice que nunca dejó de pensar en el hombre y en la forma en que podría haber regresado cualquier noche. Mi padre dice que aquellos días fueron los más aterradores de su vida. No el disparo, ni siquiera el hombre de pie en la cocina, sino saber que alguien había estado dentro de su casa, lo suficientemente cerca como para alcanzarlos, sin ninguna razón, y luego simplemente haberse ido. Me dijo que todavía puede recordar la sensación de ser observado, la forma en que las ventanas de cristal reflejaban la oscuridad exterior, y la impotencia de saber que no había nada que pudiera hacer para detenerlo. El hombre nunca volvió, y la policía nunca lo encontró, pero mi padre dice
que nunca olvidará esas noches, y mi madre tampoco. Siguieron adelante, pero el recuerdo se quedó con ellos, como una sombra sobre la primera parte de su vida juntos. 3. Recibí una carta de mi mejor amiga, pero lleva muerta 2 años. Todavía le escribo. Empezó como terapia, o al menos eso es lo que dijo mi terapeuta. Pon las palabras en un lugar seguro, me dijo. Así que le escribía cartas a Mira, las doblaba, las sellaba, las guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama. Querida Mira, te echo de menos. Querida Mira, te reirías de lo mal que he vuelto a quemar la cena. Querida Mira, ojalá no hubieras. Nunca esperé una respuesta. Pero esta noche, cuando abrí el buzón, ahí estaba, un sobre blanco con mi nombre carabateado en él, con la caligrafía enlazada de Mira. La misma curva en la A, la misma mancha de tinta donde apretaba demasiado. El mundo se desvaneció a mi alrededor. La subí como si fuera una bomba. Me quedé mirando la solapa durante 1 hora, convenciéndome de que era una broma cruel. Luego la abrí de un tirón. Hola, guapa. No dejó de pensar en la taza azul con el borde desconchado. ¿Todavía la tienes? Solías esconder mis notas ahí dentro. ¿Recuerdas? No tengas miedo de reírte de las tonterías. Estoy en un lugar que me permite oírlo. Cuéntame las pequeñas cosas. Me dejé caer la carta. Las manos no me paraban de temblar. Nadie más sabía lo de la taza. La tiré la semana después de que muriera, porque me dolía demasiado mirarla. Debería haberme detenido entonces. Debería haberla quemado. En lugar de eso, le respondí. Mi letra era irregular, frenética. Si eres tú, demuéstralo. Dime algo que solo nosotras sepamos. La respuesta llegó 3 días después. Te has vuelto a dejar la luz encendida. Hay un número grabado debajo del fregadero de la cocina. No es tuyo. ¿Recuerdas la puerta del desván? Ábrela. No traigas la taza. No respondas, a menos que lo digas en serio. No recordaba ningún número debajo del fregadero, pero cuando me agaché con una linterna, allí estaba, tallado profundamente en la madera, oculto detrás del desagüe. 0928, su cumpleaños. Me dije a mí misma que lo había soñado, que el duelo provoca cosas extrañas. Pero esta noche, otro sobre se deslizó por la ranura, sin sello, sin remitente, solo mi nombre. El papel huele ligeramente a su champú. Todavía no lo he abierto. Está sobre la mesa, susurrando. 4. Quedé atrapado en un centro comercial abandonado en el sur de Florida, y no creo que me haya dejado marchar. Esto no es algo que le haya contado a mucha gente. Sé cómo suena. Sé que la mayoría de la gente no lo creerá. Pero me pasó a mí, y cambió la forma en que miro cada edificio vacío por el que paso. Esta es la historia de cómo quedé atrapado en un centro comercial que no debería existir. Primera parte. Dentro del centro comercial abandonado. El sur de Florida está cubierto de proyectos fallidos y edificios abandonados. Los huracanes destruyen algunos. El mal dinero destruye otros. Hay moteles abandonados a su suerte. Barrios enteros despojados. Plazas tapiadas para siempre. Pero este centro comercial cerca de Fort Lauderdale era diferente. Había estado cerrado desde finales de los años 90. Los exploradores en línea lo llamaban una cápsula del tiempo. Letreros de neón aún colgando, maniquíes congelados en los escaparates.
bandejas del patio de comidas apiladas, como si esperaran a clientes que nunca volverían. Un viernes por la noche decidí entrar. Mis amigos se echaron para atrás en el último momento, así que estaba solo. Tenía mi linterna, mi móvil y una pequeña mochila. Me colé por una puerta de servicio justo antes de la medianoche. El aire me golpeó como una pared, húmedo, pesado y denso, con olor a moho. El haz de la linterna captó escaleras mecánicas oxidadas y paralizadas, plantas de plástico desmoronándose en polvo y escaparates ocultos tras cristales mugrientos. Vi un letrero de Radio Shack, una juguetería con cajas descoloridas en el escaparate, un Sam Goody con carteles de los 90 agrietados. Cuando llegué al patio de comidas, miré el móvil. Mi reloj marcaba las 3:12 de la madrugada. Solo llevaba dentro media hora. De alguna manera, las horas habían desaparecido. Me di la vuelta hacia la puerta, pero el pasillo se extendía demasiado, más largo que cuando había entrado. Tiendas que nunca había visto antes bordeaban el camino. Maniquíes con ropa agrietada, su piel de plástico abierta. De dentro de las grietas, algo húmedo goteaba hasta el suelo. Rastros oscuros de baba formaban charcos alrededor de sus pies. Entonces, el goteo se hizo más fuerte. No de los maniquíes, no de las fuentes, sino de todas las direcciones a la vez. Y entonces vi movimiento. Algo salió arrastrándose de unos viejos grandes almacenes. Sus brazos eran demasiado largos y se arrastraba hacia adelante, con las articulaciones doblándose de forma incorrecta. Mi luz captó su cabeza por un momento y me quedé helado. Una cabeza de maniquí, pero partida por la mitad, con los ojos pintados de negro y el agujero de la boca irregular y abierto. Inclinó la cabeza en el haz de mi luz. Luego se arrastró hacia adelante, con las uñas raspando las baldosas. Corrí. Cada esquina me devolvía a los mismos lugares. Pasé por el cine 3 veces, y cada vez los carteles de fuera habían cambiado. Primero, películas que reconocía. Luego, títulos que nunca existieron. Después, imágenes deformes de rostros embadurnados en el cristal. Pasé por un Orange Julius una y otra vez, cada vez con un olor diferente emanando de él: azúcar quemado, azufre, el hedor de la carne podrida. El goteo se convirtió en pasos, húmedos, pesados, chapoteando sobre las baldosas detrás de mí. Cuando miré hacia atrás, vi otro maniquí arrastrándose tras de mí. Su pecho se había abierto de par en par, y dentro vi órganos, no falsos, reales, pulmones ennegrecidos que siseaban, un estómago hinchado y crispado, y un corazón cubierto de moho que latía con fuerza suficiente para sacudir la caja torácica. Llegué a una señal de salida que brillaba en rojo. Salí disparado por la puerta. 5. El autoestopista, silencioso que recojo cada semana, se lleva toda mi ansiedad. Acabo de descubrir dónde la ha estado poniendo. Mi mundo es pequeño. Se compone de las 4 paredes de mi diminuto apartamento de alquiler, el cubículo beige y desolador donde trabajo, y los gastados asientos de vinilo del coche de mi difunto padre. El coche es lo único que me dio que se sintiera como un regalo en lugar de una carga. Es un armatoste pesado y viejo, una reliquia de una era que nunca conocí, y la mayoría de las noches es mi santuario. Verás, tengo esta presión.
un zumbido constante y de baja frecuencia de pavor que vive detrás de mis ojos. Es un cóctel de ansiedad financiera, torpeza social y el aplastante peso existencial de una vida que parece vivirse en una cinta de correr ajustada a un ritmo lento y agotador. Algunas noches, la presión es tan fuerte que siento que mi cráneo va a estallar, así que conduzco por un largo y solitario tramo de la carretera estatal que atraviesa la oscuridad entre pueblos. Es un camino a ninguna parte, en realidad. Solo 2 carriles de asfalto agrietado flanqueados por campos interminables y silenciosos. Y el ocasional árbol esquelético es ahí fuera, en la profunda y aterciopelada negrura de la noche, donde hago algo que sé que es estúpido. Recojo a autoestopistas. Conozco los riesgos. He visto las noticias. He oído las historias de terror. Pero la verdad es que me siento solo y la intimidad silenciosa y contenida de compartir un pequeño espacio con un extraño durante unos kilómetros ayuda. Es una conexión breve y fugaz en una vida que no tiene ninguna. Una forma de sentir que no soy la única persona despierta en el mundo. Los primeros fueron normales. Un joven soldado con permiso de fin de semana, su uniforme impecable, sus historias del entrenamiento básico, aburridas y fascinantes a la vez. Un universitario con una funda de guitarra destartalada, de camino a casa por vacaciones. Ellos hablaban, yo escuchaba, y por un rato la presión en mi cabeza se aliviaba, reemplazada por sus historias. Entonces, una noche, lo recogí a él. Estaba simplemente de pie en el arcén de la carretera, una silueta alta y delgada, contra el tenue resplandor de la luna. No estaba haciendo autostop, simplemente estaba ahí, esperando. Me detuve. Mi instinto me decía que siguiera, pero mi soledad y aburrimiento ganaron. Abrió la puerta trasera y se deslizó dentro sin decir palabra. Era extraño. Su ropa era sencilla, pantalones oscuros, una camisa de botones, pero tenían un corte vagamente anticuado, como de una fotografía de hace 30 o 40 años. Estaba neestésteno quieto, con las manos apoyadas en las rodillas, su postura rígida. No habló, simplemente miró hacia adelante y, con un dedo largo y pálido, señaló la carretera. Tragué saliva, mi garganta repentinamente seca. Claro, murmuré, y volví a la carretera. Condujimos en un silencio total e inquietante. La emisora de rock clásico de mi vieja radio AM pareció desvanecerse en pura estática siseante. En el momento en que entró, el silencio en el coche era tan absoluto que se sentía pesado, como un peso físico presionándome. Lo miraba de reojo en el espejo retrovisor. Nunca se movió, ni siquiera parecía respirar. Los kilómetros pasaron lentamente. El nudo de ansiedad en mi estómago, la presión detrás de mis ojos, era ahora algo que gritaba frenéticamente. El espacio cerrado del coche parecía un ataúd. Estaba a punto de detenerme, de decirle que se bajara, cuando lenta y deliberadamente levantó la mano y dio 2 toques en la ventanilla del lado del pasajero. Estábamos en medio de la nada, sin luces, sin casas, sin cruces, solo la carretera vacía y los campos oscuros. Me detuve.
Salió tan silenciosamente como había entrado. Cerró la puerta con un suave clic y se quedó en el arcén mientras yo me alejaba a toda velocidad. No miré hacia atrás y entonces sucedió. Fue como si se activara un interruptor. Una presa dentro de mí se rompió. Una increíble y inexplicable ola de puro y dichoso alivio me inundó. La aplastante presión en mi cabeza no solo se alivió, desapareció por completo. El nudo de vidrio en mi estómago se disolvió en una paz cálida y líquida. La estática de la radio se aclaró de repente y sonó una canción que me encantaba, más nítida y vibrante que nunca. El aire en el coche, que se había sentido viciado y sofocante, ahora sabía limpio y dulce. Respiré hondo y entrecortadamente. La primera respiración verdaderamente profunda que sentía haber tomado en años. El pavor de mi trabajo, el miedo a las facturas, la ansiedad constante y agotadora, todo se había ido. Estaba ligero, estaba feliz. Pasé el resto de la noche conduciendo con las ventanillas bajadas, cantando con la radio, sintiendo una alegría tan profunda que fue casi una experiencia religiosa. La sensación duró 2 días gloriosos. Era una persona diferente. Tenía confianza en el trabajo. Hacía bromas con mis compañeros. Dormí un sueño profundo, sin sueños, perfecto. Pero al tercer día, la presión comenzó a filtrarse de nuevo. Una marea lenta y rastrera del viejo pavor. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrarlo de nuevo. Esa noche, volví a conducir a ese tramo solitario de carretera. Conduje durante 1 hora, una esperanza desesperada, luchando con el miedo de que solo hubiera sido una casualidad, un evento psicológico extraño y único. Y entonces lo vi, de pie en el arcén, en el mismo lugar exacto, tan quieto y silencioso como una estatua. Mi corazón dio un vuelco. Me detuve. Entró el mismo silencio inquietante, los mismos kilómetros vacíos, los mismos 2 toques en la ventanilla y la misma liberación gloriosa, eufórica y purificadora. En el momento en que se fue, se convirtió en mi terapia, mi adicción. 1 vez a la semana, cada martes por la noche, hacía mi peregrinación, conducía hasta la carretera y él siempre estaba allí. Vertía todo mi estrés, ansiedad y tristeza acumulados en el silencio. Y él se lo llevaba a la oscuridad, dejándome limpio, ligero y libre. Mi vida se transformó. Sin la ansiedad, era capaz de funcionar. Conseguí un pequeño ascenso en el trabajo. Empecé a hablar con la gente, a hacer amistades tentativas. Por primera vez, sentí que estaba viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. Todo por el precio de unos pocos galones de gasolina y un viaje semanal y silencioso con un fantasma. Pero después de unos meses, el efecto comenzó a disminuir. El subidón no era tan intenso, el alivio no era tan absoluto. La sensación de paz solo duraba 1 día, luego medio día. El pasajero todavía se llevaba algo, pero sentía que solo se llevaba la capa superficial, dejando intactas las ansiedades más profundas y antiguas. Necesitaba más. Necesitaba una dosis más fuerte. Y si él solo se alimentaba de mis emociones negativas, me di cuenta, con una lógica escalofriante de adicto, que tendría que darle más de comer. Empecé a cultivar mi propia miseria.
Empecé a cosechar mi propio pavor. Comencé con poco. Dejaba de pagar una factura a propósito, solo para poder pasar unos días con el frío pavor de un aviso de recargo sobre mi cabeza. Aceptaba plazos de entrega extra e imposibles en el trabajo, sabiendo que tendría que deslomarme, solo para sentir ese estrés crudo y frenético. Y funcionó. Cuanto más miserable era durante la semana, más poderosa era la liberación el martes por la noche. El subidón había vuelto, mejor que nunca, así que lo llevé más lejos. Empecé a buscar peleas con mi jefe por trivialidades, deleitándome en la oleada caliente y furiosa de adrenalina y los días posteriores de andar con pies de plomo. Empecé a pedir dinero prestado que no necesitaba, solo para sentir el peso aplastante de la deuda. Era un artista autodestructivo, y mi medio era mi propia vida. La estaba destrozando, pieza por pieza, solo para tener una emoción negativa más fuerte que darle al hombre silencioso de mi coche para poder sentir unas horas de paz. Era un ciclo vicioso y demencial, y yo estaba completa y desesperadamente atrapado en él. El accidente ocurrió hace 3 semanas. Ni siquiera fue su culpa, no directamente. Fue mía. Conducía a casa después de un día deliberadamente terrible en el trabajo, un día en el que accidentalmente había borrado un archivo crucial, incurriendo en la ira total y vociferante de mi supervisor. Estaba vibrando con un potente cóctel de vergüenza y ansiedad, ya esperando mi viaje de la noche siguiente. Estaba distraído. Me salté un semáforo en rojo. No fue un choque grave. El otro conductor estaba bien. Mi viejo coche estaba abollado, pero reparable. Mi única lesión fue una fractura limpia en la tibia izquierda, una pierna rota. En el hospital, mientras yacía en urgencias, un médico entró con mis radiografías. Las puso en el negatoscopio. Bueno, la buena noticia es que es una fractura simple, dijo, señalando con un bolígrafo, de 6 a 8 semanas con yeso, y deberías estar como nuevo. Hizo una pausa, con el ceño fruncido. Tocó un punto en la radiografía, un poco más arriba en mi tibia, lejos de la fractura. Pero, ¿qué es esto? Miré. Ahí, en la imagen de mi hueso, había un extraño crecimiento oscuro, parecido a una telaraña. Era una sombra en la película, una mancha de oscuridad que no debería estar ahí. Parece algún tipo de lesión, dijo el médico, su voz ahora un murmullo bajo y clínico. Un tumor, tal vez. Necesitamos hacer más pruebas. La semana siguiente fue un borrón de escáneres, agujas y conversaciones silenciosas y preocupadas en los pasillos del hospital que se suponía que no debía oír. Finalmente, el médico me sentó en una pequeña y estéril consulta. Tenía un expediente en las manos y una expresión en la cara que supe que no eran buenas noticias. No voy a endulzar esto, dijo, su voz suave pero firme. Los crecimientos no están solo en tu pierna, se han extendido, están en tus pulmones, tu hígado, tu columna vertebral. Es una forma de cáncer muy agresiva, y lo más extraño es que no podemos encontrar ningún registro de ello en tus historiales médicos anteriores. Es como si estos tumores, ya en una etapa avanzada, hubieran aparecido de la nada
en las últimas semanas. Simplemente lo miré fijamente. Mi mente un rugido de ruido blanco. Siguió hablando, usando palabras como pronóstico y cuidados paliativos y hacer arreglos. Pero no estaba escuchando. Estaba pensando en mi pasajero silencioso. Estaba pensando en el ritual semanal. Estaba pensando en todo ese dolor, toda esa ansiedad, todo ese pavor con el que lo había alimentado. No se había desvanecido sin más. Tenía que ir a alguna parte. ¿Los había convertido de alguna manera? Había tomado mi angustia mental y la había transformado, devolviéndomela en una forma nueva, física y completamente maligna. Los tumores eran mi ansiedad, eran mi pavor, eran la manifestación física de todo el veneno que voluntariamente había cultivado y luego entregado. Las últimas palabras del médico atravesaron la neblina. Hay algunas opciones de tratamiento que podemos probar, pero para ser franco, nunca he visto nada progresar tan rápidamente. No puedo predecir lo que sucederá, pero yo sí podía. Sabía lo que sucedería. El médico había dicho que era demasiado tarde. No había cura para esto. Y en ese momento de certeza absoluta y desgarradora, una extraña y silenciosa calma se apoderó de mí. Me estoy muriendo. Eso es un hecho. Y con ese hecho viene un mundo completamente nuevo de miedo. El miedo al dolor, el miedo a lo desconocido, el miedo a no dejar nada atrás. Es una ansiedad inmensa, aplastante y definitiva. La dosis más fuerte que he tenido jamás. Y sé exactamente qué hacer con ella. Me di de alta del hospital esta mañana. Llevo la pierna enyesada, pero puedo conducir. Mi viejo y maltrecho coche me está esperando. Y esta noche es martes. Escribo esto como mi despedida final y como una advertencia. Tened cuidado con lo que deseáis. Tened cuidado con las soluciones fáciles, los ayudantes silenciosos que se ofrecen a llevarse vuestras cargas. Es mejor llevar vuestro propio dolor. Es mejor enfrentar vuestro propio pavor, porque las cosas que se ofrecen a quitártelo no son tus amigos. Solo están buscando un nuevo lugar donde ponerlo. Ya no tengo miedo. Esa es la parte extraña. Mi decisión está tomada. El médico dijo que mi tiempo es corto. Así que, ¿por qué debería pasarlo aterrorizado? ¿Por qué no pasarlo en esa paz limpia, pura y dichosa? Aunque solo sea por un día o dos. Es hora de irse. Mi coche me espera. La carretera solitaria me llama. Y sé, con absoluta certeza, que Él estará ahí fuera, de pie en el arcén, esperándome. Y tengo un último, hermoso y terrible regalo que darle. Un último viaje. 6. La verdadera historia de Killer, el asesino de asesinos. No leer de noche. Probablemente no quieres leer esto. No está en las noticias. No está en la wiki. Si estuviera, lo borrarían enseguida. XQ. Esto es real, no falso. Lo llaman. Killer, el asesino de asesinos. Nació en un hospital, pero las luces siempre estaban mal, siempre parpadeando. Las enfermeras parecían muertas de cansancio, y su mamá gritó cuando lo vio. XQ, sus ojos ya eran negros, no negros normales, como negro puro, como pozo sin fondo. Nunca encajó en la escuela. Los niños se burlaban de él, lo llamaban bicho raro. Un niño
lo encerró en una taquilla. Ese niño nunca volvió al día siguiente. Nadie hizo preguntas. No querían saber. Cuando tenía 14 años, lo descubrió. El mundo está lleno de asesinos. Asesinos en serie, psicópatas con máscara, imitadores de creepypastas. Los odiaba. Así que juró, si tú matas, entonces yo te mato. Solo hay un asesino en este mundo. Yo. Esa noche nació Kyle, el asesino de asesinos. Su piel es blanca, pálida. XQ se quemó la cara con lejía y fuego. Su sudadera está manchada con sangre de todos los asesinos Q ha eliminado, y sus dientes parecen afilados. XQ se los limó. Su pelo es negro y desordenado y le cubre un ojo. Sus ojos nunca parpadean, solo se quedan negros. A veces gotean un poco de sangre. Lleva cuchillos por todo el cuerpo, pegados con cinta a sus brazos, su pecho, sus piernas. Cuando camina, puedes oír el metal raspar contra sí mismo, pero no mata a gente normal. No, solo mata a otros asesinos. Chef, The Killer, desaparecido. Eyeless Jack, despellejado. Laughing Jack, muerto de risa. Slenderman, talado como un árbol. Nadie sobrevive. Algunos dicen, Q puede oler el asesinato. Como Q, si alguna vez has matado incluso un bicho, te encontrará. Otros dicen, Q solo viene a las 3:33 de la mañana. XQ es cuando el diablo está dormido y no puede detenerlo. Anoche oí arañazos en mi ventana. Miré y lo vi. Cara pálida, sudadera ensangrentada, sonrisa de cuchillo. Y entonces me acordé. Maté una araña la semana pasada. Viene a por mí después. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete, porque lo más aterrador aún está por llegar.